La historia de Adelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Como siempre, quiero agradecerles por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. El siguiente relato es de nuestra redacción y este es el comienzo. Les recuerdo que dividimos nuestros relatos para quienes así convenga, y también, por lo general los viernes los ponemos todos completos. Como siempre, el uso de audífonos es sugerido. Volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Hola, ¿cómo les va? No puedo decirles mi nombre por razones personales, pero les quiero compartir mi historia. Me quedé sin trabajo y estoy perdiendo a mi familia, y estoy seguro de que todo tiene que ver con esa maldición. Dejen ponerlos un poco en contexto, para que sean ustedes los que juzguen si todo lo que me pasa es verdad, y es derivado de algún tipo de maldición, o definitivamente estoy perdiendo la cabeza. Después de algunos años de pasearme entre trabajos, terminé mis estudios en la carrera de arqueología, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde que yo era un niño, las películas de Indiana Jones siempre me motivaron a ser parte de ese mundo en el que pudiera descubrir piezas de la historia de mi país y protegerlas. Desafortunadamente, en mi México la corrupción y la omisión de las autoridades, sobre todo en estos temas, es pan de cada día. Conseguí trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde imaginé sería parte de las personas que descubrirían nuevas zonas arqueológicas en el país, abriéndome paso entre la maleza o la jungla para toparme con imponentes ruinas arqueológicas y desenterrando tesoros invaluables que pasarían a las vitrinas de los museos. Pero nada más lejano de la realidad. Mi trabajo era básicamente burocrático. Me tocaba redactar y responder oficios de solicitudes y trámites del instituto. Horario de oficina y un sueldo promedio. Una vida aburrida y repetitiva. Claro, tenía acceso a mucha información. Inventarios de piezas arqueológicas, reportes de hallazgos. Y muchas veces, por las oficinas llegaban piezas muy importantes que, obviamente, se quedaban en resguardo en el área de conservación, restauración o de archivo mismo. Con el tiempo aprendí a lidiar con mi puesto y comencé a conocer bien a los demás empleados, y entre ellos algunos colegas que contaban sus historias de cómo habían encontrado algunos tesoros arqueológicos. Pero también conocí el lado oscuro del lugar. Muchas piezas no llegaban a figurar en los inventarios, o ni siquiera alcanzaban a llegar a las oficinas. Algunos compañeros contaban cómo los jefes, en los sitios de excavación, a veces encontraban figuras o joyas que no figuraban en ningún documento, y que tristemente terminaban en manos de coleccionistas adinerados o en el mercado negro. Hay gente que está dispuesta a pagar mucho dinero por piezas de colección y joyas encontradas en estos sitios. Y como los sueldos de mi profesión no son los más competitivos, pues muchos colegas se veían tentados a embolsarse piezas de los hallazgos para después venderlos y hacerse, pues, de su dinerito para el retiro, como ellos lo llamaban. Además, en varias ocasiones, me tocó eliminar algunos artículos de los inventarios por instrucciones de mis superiores, alegando que eran imposibles de restaurar o que se habían roto en el traslado, o simplemente sin explicación alguna. Solamente me pedían desaparecerlas del inventario. En fin, era lo más cerca que estaría de mi sueño de aquel de niño, pero con el tiempo las cosas cambiarían. Después de al menos de un par de años en los que siempre desempeñé el mismo puesto, uno de mis superiores decidió que me permitiría atender un reporte de un hallazgo arqueológico que supuestamente unos campesinos habían encontrado en una parcela.
Todavía recuerdo esa tarde-noche, cuando estaba por salir de la oficina y me llamó para informarme de mi comisión. López, usted dice que tiene muchas ganas de trabajo de campo, ¿verdad? Sí, licenciado. Es lo que siempre he esperado. Está bien. Genérese un oficio de comisión, que lo voy a mandar a que atienda un reporte de un supuesto hallazgo. No se emocione, que no se va a encontrar pirámides. Pero pues al menos para que le pegue el aire. Además no se crea que muchos quieren ir. A veces son solo huesos de algún muertito del pueblo, y se inventan historias de restos de antiguos pobladores de la zona. Pero le encargo que se ponga muy atento, porque según se encontraron algo interesante, alguna joya o algo por el estilo. ¿A dónde debo dirigirme, licenciado?, le pregunté, con aquella emoción que todavía lo recuerdo. No sé bien, López. Pregúntele a Lupita. Ella tomó la llamada y tiene todos los datos, así que haga el oficio antes de irse para que lo deje firmado y mañana mismo comience su comisión. Por fin mi primer trabajo de campo, y la emoción se me notaba en la cara. Aunque, si pudiera regresar el tiempo, jamás hubiera aceptado semejante encargo. La mañana siguiente debía pasar a la oficina para recoger viáticos y comenzar la aventura. Recuerdo que imaginé aquel glamour que recordaba de las películas. Lástima que no fue nada de eso. El reporte era en una ranchería, en el estado de Michoacán, cerca de una población llamada Zacapu. Así que la idea era viajar el mismo día hasta la capital, donde me vería con otros compañeros de las oficinas de Morelia, y hacer el plan para salir ese mismo día a la zona, y así buscar hospedarnos en aquel lugar para atender el reporte un día después. Todavía me pregunto, ¿por qué mandarme a mí si los compañeros de la ciudad de Morelia les quedaba mucho más cerca la zona? Después me enteré que yo iba como representante de mi jefe, que era autoridad, y que de alguna forma tenía informes de que podría tratarse de algo valioso, y él quería que lo trajera conmigo, de vuelta a las oficinas centrales. Pues después de trámites y camino, por fin llegamos con los compañeros al hotel donde nos hospedaríamos, y a primera hora salimos rumbo al poblado donde era el supuesto reporte. El camino era una terracería que se internaba en un cerro cercano. Pocos caseríos de vez en cuando nos iban indicando el camino. Después de un poco rato llegamos a una ranchería, donde al parecer ya nos esperaban. Un amable muchacho nos recibió con unos refrescos diciéndonos que él había hecho el reporte de lo que había encontrado y que no le había contado a nadie más, porque su abuelita le dijo que eso que había descubierto era algo que traería mucha maldad y mala fortuna. Entonces nos contó todo lo sucedido, mientras emprendíamos la caminata entre huizaches y hierbas de campo. Yo por aquí paso casi todos los días. Allá arriba hay un ojo de agua y se hace una cascada pequeña. Somos bien poquitos los que venimos para acá, porque pues sí queda medio lejos. Hay que subir por el monte como una media hora, y como se puso bien hierbado por las lluvias, yo vine con un machete para estar limpiando ahí el lugarcito y que se mirara mejor. Luego, como estaba bien lodoso, pues empezó a desgajar tantito el suelo, ahí al lado de la cascadita, y pues me encontré un como túnel o entradita, por detrás de donde cae el agua. Estaba quitando la hierba, cuando me di cuenta que sí se podía meter uno más para adentro. Y pues me metí nomás allá a la entradita, pero no moví nada de lo que vi. Tapé nuevamente la entradita con hierbas para que nadie lo viera, y luego se lo fueran a robar. Yo iba a agarrar unas cosas, pero mi abuela me ha contado historias sobre este lugar, y que los tesoros escondidos así deben quedarse. Lo que no es de uno, pues, mejor que se quede donde estaba. Mientras el muchacho contaba su historia, perdí la noción del tiempo, pero ya llevábamos bastante caminando. Cuando entré a la maleza, fue que llegamos al lugar que nos había descrito. Lo que vi me dejó boquiabierto. Entre las hierbas y a medio monte, un pequeño campo de agua como tipo estanque que se formaba con agua que al parecer salía del subsuelo y de la pared de piedras. Hacían a la vez una pequeña cascada. No era en sí una montaña, parecía una formación de rocas colocadas con precisión. No quise apresurarme con las conclusiones, pero eso no era una cascada ni un ojo de agua. Parecían más bien los restos de un temazcal. Y si mis conclusiones eran acertadas,
Efectivamente estábamos entre los restos de algún centro ceremonial prehispánico, aunque lo que encontramos después me dejó muchas dudas sobre el hallazgo. Con la ayuda de su machete, abrió paso entre la maleza y fue cuando dejó al descubierto aquella entrada, que realmente no era un túnel, era el acceso como a una área rectangular tipo recámara, donde fácilmente podrían caber unas 20 personas. Edmundo, el joven, fue muy claro al decirnos: aquí está la entrada, pero yo más para allá no me meto. Este lugar está maldito. De inmediato le pregunté a qué se refería con que el lugar estuviera maldito, y me señaló hacia un rincón de aquel lugar, donde se posaban unos restos óseos casi al descubierto entre el suelo. Alrededor del cuerpo habían algunas vasijas como de barro, y algo brillaba cerca del cuerpo. Así es. Parecían joyas, o al menos a la distancia eso era lo que se apreciaba. No tardamos mucho en entrar al lugar, con la advertencia de aquel muchacho de que tuviéramos cuidado, y de que él no se hacía responsable de nada de lo que pudiera pasarnos. Las advertencias eran tantas que yo estaba seguro de que aquel joven sabía algo más que no nos había dicho. Pero de igual manera, teníamos que entrar y ver qué era lo que estaba allá adentro. Solamente cruzando el umbral de la entrada, la energía del lugar era distinta. Un ambiente pesado, un aroma a humedad y a putrefacción se concentraban en ese espacio. De esas veces que pareciera que era mejor no estar en ese lugar. No tuvimos que hurgar mucho entre el lugar para darnos cuenta de que estábamos ante algo inusual. Encontramos algunas figuras en barro, con un extraño cuerpo muy delgado y cabeza algo grande, redonda y plana. Algunas vasijas con monedas, de lo que parecía era oro español, y algunas osamentas. Esto era un gran hallazgo, pero antes de reportar lo encontrado, debíamos catalogar todo lo que encontráramos en el interior a simple vista. Llevábamos un par de bolsas grandes entre las mochilas, y mis compañeros decidieron que debíamos meter todo en ellas para que no llegara alguien a robárselo. Yo sugerí apegarnos a nuestro manual de procedimientos, tratando de acordonar la zona y poner banderillas donde se encontraban las cosas para generar un registro fotográfico del hallazgo. Aunque a mis compañeros eso no parecía interesarles. Después de discutirlo con ellos, me di cuenta de que sus intenciones eran otras y que probablemente no reportarían todo lo encontrado en el lugar para poder embolsarse lo más que pudieran y reportar tal vez que solo era el hallazgo de un cuerpo de algún campesino. Mira, López, aquí hay millones de pesos en cosas de valor. Si las reportamos al instituto, ni siquiera alcanzarán a llegar a una vitrina. Se las van a robar los jefes. Nadie sabe de este lugar, así que no esperan que encontremos gran cosa. A pesar de mi negativa de hacer ese tipo de cosas, insistieron en que al menos lo que estaba al descubierto lo lleváramos en las bolsas hasta la habitación del hotel para investigar más de qué se trataba y evitar que alguien viniera a robárselas. Mientras me decían eso, ya tenían una bolsa llena con algunas monedas, vasijas y en particular algo que parecía un collar con piedras preciosas. No les voy a mentir, era una joya que dejaba ver su valor a la distancia. Sin siquiera saber qué tipo de piedras eran, se veía que era algo muy valioso. Algo resignado, ayudé a meter las cosas en la otra bolsa hasta que no se veía que olvidáramos algo. Poco antes de salir de aquel lugar, y siendo yo el último en dirigirme a la salida, me encontré una figura extraña, como en un nicho, antes de la salida. Era una figura en barro, de forma humanoide con piedras que parecían obsidianas en sus ojos. La figurilla mediría no más de 30 centímetros de altura y pareciera que estaba colocada a manera de resguardar el lugar. Decidí meterla en la mochila y salir donde mis compañeros discutían ya con Edmundo, el joven que nos había llevado al lugar. Al parecer lo convencían de que debían llevárselo encontrado para poder hacer un inventario de las cosas encontradas, pero que debía hacerse en el hotel, porque ahí teníamos las computadoras y acceso a señal de internet y de teléfono. López, ¿sí o no debemos llevarnos todo a resguardo para inventariarlo? Dile aquí a Edmundo que no es para robárnoslo, sino que es el procedimiento a seguir. Esa fue la primera mentira que hice en mi trabajo,
Asentí con la cabeza, y eso de manera extraña dejó al joven más tranquilo. Después de la larga caminata de regreso, llegamos hasta donde dejamos el vehículo, y antes de subir al coche, una anciana, que al parecer era la abuela del muchacho, se acercó a nosotros para solamente decirnos: a él no lo pueden robar. Muchos lo han intentado y terminan muriendo. Ese lugar está maldito y todo lo que sale de ahí debe regresar y pronto. Señora, no nos vamos a robar nada, se lo prometo. Vamos a estudiar las piezas y a generar un inventario para devolver todo a su lugar, ya que regresemos con alguien que pueda poner una puerta para que cierre ahí. Fue lo primero que se me ocurrió contestarle, mientras emprendíamos el camino de vuelta al hotel. Era algo tarde y queríamos ducharnos para cenar algo, y antes de descansar darle una ojeada a lo encontrado y buscar más información al respecto del lugar, su historia, los asentamientos registrados y todo lo que pudiera servirnos de algo. O al menos, esas eran mis intenciones. Mientras tomaba una ducha, escuchaba que mis compañeros estaban sacando las cosas de las bolsas y las acomodaban en el suelo de la habitación que los tres compartíamos. Escuché cómo se reían repartiéndose el tesoro, mientras decían: esta para ti, esta para mí, y esta para el otro necio que se aliviane, y a ver si así jala con nosotros. Cuando salí del baño, me encontré con una escena muy extraña. Mis compañeros estaban tumbados en su cama, completamente dormidos. En el suelo de la habitación, las dos bolsas con todos los objetos dentro de ellas. Pero en mi cama, algo extraño. Aquella pequeña figura que yo había metido en mi mochila estaba al pie de la cama, como dirigiendo la mirada hacia aquellas bolsas. De repente un extraño ruido me golpeó los oídos, dejándome inconsciente y en el suelo. La mañana siguiente, mis compañeros me despertaron moviéndome y sacudiéndome. Había tenido un sueño demasiado real. Y más que un sueño, parecía una advertencia. Estaba a punto de contarle a mis compañeros lo que había pasado la noche anterior, cuando noté que sus ojos estaban muy irritados. Se veían muy rojos, como si los pequeños vasos o venas que tenemos en las cavidades oculares se les hubieran reventado. Al incorporarme del suelo, mi nariz comenzó a sangrar un poco. Debía contarles todo de inmediato,